Lo mejor del yogur está en la tapa. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que escuchan este podcast. Este es un capítulo especial donde hablaremos del uso y de cómo nos influyen las redes sociales en estos días. Para ello tendremos con nosotros a un psicólogo, con el que hablaremos de qué ventajas y qué inconvenientes tienen su uso. Así como también hablaremos sobre la adicción que crean en algunas personas y cómo podemos aprender a separarnos o distanciarnos de ellas. Hola a todos, vamos a hablar esta semana de las redes sociales y cómo nos han influido a todos en nuestras vidas y se han hecho con el control de la gran parte de nuestro tiempo. Para hablar de este tema he invitado al programa de hoy a Sergio, que es psicólogo y amigo. Hola Sergio, ¿qué tal? Hola Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues encantado de saludarte otra vez. La primera pregunta que te quiero hacer es si son dañinas las redes sociales y qué peligros tienen para la sociedad o el individuo. Bueno, pues mira, es una buena pregunta de empezar, ¿no? Yo no empezaría demonizando las redes sociales per se, como todo y como muchos otros elementos en nuestra vida. No son malas por sí mismas, ¿no? Todo depende de la dosis, del uso que se haga, de las consecuencias que tengan para nuestra vida. Venimos de una temporada muy dura de confinamiento en nuestros hogares, donde si no fuera por las redes sociales y la tecnología en general, pues hubiéramos perdido del todo el contacto quizás con nuestros seres queridos, con el trabajo, con aquellas cosas que daban sentido a nuestra vida y vertebraban nuestra realidad cotidiana. Entonces, bueno, no cabe duda que tienen una parte muy positiva. Esto no cabe ninguna duda. Por otro lado, pues claro que hay casos también de personas que hacen un mal uso, que mantienen un perfil de uso de las redes sociales que podríamos calificar de adictivo, de claramente adictivo, o que usan las redes sociales y el anonimato que a veces permiten pues para delinquir, para acosar y hacer daño a otras personas. Entonces, bueno, es difícil acusar de esto a la tecnología, a las redes sociales, más bien es a las personas que hacen uso y abuso de ellas, ¿no? ¿Crees que las redes sociales se han impuesto en nuestra vida como una prioridad? ¿Y por qué? Creo que sí, que en los últimos años ha aumentado el uso tanto en el colectivo más joven como en el no tan joven, es decir, en todos los rangos de edad, ha aumentado el uso de las redes sociales. Yo creo que es simplemente pues debido al placer que proporcionan, ¿no? Estamos hablando de una conexión con otras personas, la posibilidad de estar, digamos, conectado, la posibilidad de estar, decía, conectado con el otro lado del mundo en tiempo real. Es decir, tenemos una persona que puede estar en Australia y con una videollamada pues podemos sentirnos muchísimo más cerca. Si bien es cierto también que tengo la sensación de que se está cayendo en una falsa sensación de solidez de estas conexiones, ¿no? Muchas veces se como decías en tu pregunta, los contenidos digitales frente a los contenidos reales que están ocurriendo a nuestro alrededor, ¿no? Es esto lo que sí que me parece un poco peligroso, ¿no? Es decir, darle mayor autenticidad, mayor carta de validez a lo que ocurre en lo digital que a lo que ocurre en lo analógico que nos rodea en nuestro aquí y ahora cotidiano. Sobre eso, yo he notado en los últimos años, hablábamos antes de que el rango es en todas las edades, pero yo he notado en la juventud que trato con ella, ya sea por mi trabajo o luego en la banda de música, por ejemplo, que allá vemos gente de todas las edades. He notado chicos jóvenes, chicos y chicas jóvenes, que están tan acostumbrados a relacionarse entre ellos en redes sociales, que luego cuando están juntos siguen relacionándose con las redes sociales.
en el sentido de que a lo mejor son dos personas que están en el mismo sitio, dos o tres o cuatro, las que sea, están en el mismo sitio, pero lo que se dedican es a enseñarse, por ejemplo, vídeos, ya sea de TikTok o de Instagram o fotos o imágenes o de YouTube, y se pasan el tiempo cada uno mirando sus diferentes pantallas, pasándosela entre ellos, y es su única interacción. O sea, que prácticamente sería como es lo mismo que una videoquedada, pero estando en la misma habitación o en el mismo banco del parque. Eso, no sé. Sí, no deja de ser un poco extraño, la verdad. Quizás son cosas de viejunos como nosotros, pero no deja de ser desde luego un poco extraño. No tenemos que olvidarnos que, que las habilidades sociales es algo que se aprende como cualquier otra habilidad. Y si es algo que se aprende, también es algo que se puede olvidar. No debemos descuidar este aspecto, ¿no? O por lo menos también modificar mucho, ¿no? Es decir, está claro que se está abriendo paso a una nueva forma de relacionarse donde la interfaz tecnológica, llámese tablet, llámese móvil o lo que sea, se está imponiendo entre la realidad y la percepción que tenemos de la realidad. Es decir, hasta hace poco, digamos que los sentidos, la vista, el oído, recogían la realidad directamente para entrarla en nuestro cerebro y procesarla. Ahora mismo, entre la vista y nuestro cerebro hay un móvil, es decir, miramos a través del móvil, miramos a través de la cámara, de los vídeos, etcétera. Para mí esto tiene efectos en algo que subyace a todo este tema, en mi opinión, y que para mí es quizás pues como resultado pues, de mi trabajo, de la experiencia profesional que uno va acumulando, para mí cada vez va siendo más importante el uso que hacemos del recurso que ahora considero más precioso que tenemos, que es la atención. Estamos generando un mundo de personas muy inatentas, con muchas dificultades para sostener el músculo de nuestro cerebro, que es la atención, ¿no? Es decir, decía William James, uno de los padres de la psicología, que la vida es aquello que ocurre mientras estamos atentos, mientras estamos presentes, ¿no? La mayor parte del tiempo estamos en piloto automático, como si dijéramos, permíteme la expresión, como si dijéramos dormido, vivimos un poco ahí sin darnos cuenta de lo que pasa por nuestro lado, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta la gran inatención que genera el uso de móviles, etcétera, por el simple hecho de que la sobreestimulación que proporciona hace que la atención decaiga paradójicamente y que nos estamos acostumbrando a que nuestra atención tiene que estar constantemente estimulada desde fuera, con sonidos, con vídeos, con cierta intensidad, ¿no? Una estimulación intensa que generalmente proporcionan las redes. Cuando esta estimulación no está, pues nuestra atención decae y no se sabe muy bien a dónde va, ¿no? Pero caemos en ese estado un poco de piloto automático hasta que algo, un vídeo gracioso, un me gusta, un lo que sea, nos hace volver a motivarnos y a dirigir la atención hacia algún sitio. Entonces, yo sí creo que esto es muy peligroso. Creo que la atención, la capacidad de gestionar nuestra atención, es lo que nos hace netamente humanos. Si esto lo perdemos, creo que perdemos algo muy importante. Y por ejemplo, tú como psicólogo o como persona, ¿qué opinión tienes sobre de un tiempo a esta parte, desde hace pocos años, la verdad, tampoco hace muchos, pero se nota ya bastante, en lo que es la industria del espectáculo y el entretenimiento, y cine y televisión y tal? Los actores y actrices, presentadores de televisión, de radio, se ven obligados a tener un perfil público en redes sociales, y de hecho el éxito o las visitas que tienen y las cantidades de me gusta y de gente que comparte sus vídeos les ayuda mucho luego a conseguir un trabajo. Se ve mucho en el caso de los actores, un actor o actriz que tienen muchos más seguidores es más propenso a que lo llamen para cualquier proyecto, porque a la hora de la difusión, después de que esa película o esa serie se entere la gente de que va a salir, va a tener, digamos que como producto, va a tener mejores resultados publicitarios, sin importar la calidad del actor o que le vaya el papel o que haya un casting. Digamos que se ha puesto un poco, ahora mismo impera el ser famoso y conocido que el propio talento para ejercer la profesión. No sé, tú qué piensas o si lo has visto.
¿O qué puedes decir? Bueno, pues sí es curioso esto que me cuentas, ¿no? Y si te fijas, tiene mucho de realmente no ser posible o estar cada vez más difusa la frontera entre la parte profesional y la parte personal, ¿no? Es decir, es como el personaje engullendo a la persona en este caso, ¿no? No puedo desconectar nunca de mi faceta profesional porque esta se ve afectada o amplificada o digamos de alguna manera conectada con mi vida personal y privada. No es en vano que todos estos personajes famosos, actores, actrices, influencers de alguna manera, ¿no? En sus redes, en sus cuentas de las diferentes redes sociales, pues muestran un montón de aspectos de su vida privada, de la comida, las amistades, los momentos de fiesta, etcétera, ¿no? Esto se está generalizando también al ámbito de la selección de personal, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas empresas no hay que además de la entrevista personal que pueden tener con cualquier candidato, pues exploran sus perfiles en redes sociales, ¿no? Y ven pues las fotos que, no nos olvidemos, fotos que colgamos libremente. Es decir, estamos dando acceso a nuestra esfera privada a un montón de gente que no sabemos muy bien qué uso van a hacer con esa información. Claro, estamos creyendo bueno, esta cantidad de contenidos gratuitos que nos ofrecen las redes sociales, pues bueno, nos deslumbran un poco, pero no debemos olvidarnos, lo decía uno de los gurús de Silicon Valley, o algunos de los informáticos que han generado los algoritmos que se usan en Facebook para seguir precisamente los patrones atencionales de las personas, pues en qué noticias se detienen más, cuál es el patrón de lectura de determinados contenidos, para deducir de ese patrón de lectura, ¿no? De cuán rápido pasan la página, de cuánto tiempo pasan detenidos en una foto o en un texto, pues de ahí deducen cuestiones como el interés, la capacidad de atención, un montón de cuestiones, ¿no? Cuando esa persona tiene más tiempo libre, porque está más tiempo conectada, cuando lee de manera más rápida, que a lo mejor está haciéndolo pues rápido en el trabajo, o este tipo de historias, este tipo de lo que llamamos metadatos, se recopilan y son una fuente de información sobre nuestra intimidad tremenda, ¿no? Pues este hombre que decía que ha participado en el desarrollo de este tipo de algoritmos, se llama Jaron Lanier, tiene un libro que se llama ¿Por qué borrar tus redes sociales ya mismo? O algo así se llama, ¿no? ¿Por qué debes salir de todas tus redes sociales ahora mismo? Y habla precisamente de esto, ¿no? Del negocio que es la intimidad. Y tiene una frase muy curiosa que dice, bueno, cuando veas que todo lo que se te ofrece, contenidos, juegos, etcétera, o sea, avances en las aplicaciones, etcétera, son gratuitos, es que el negocio eres tú. Eso está claro, es todo un negocio importante y cuando todo lo que se nos ofrece es aparentemente gratuito porque algo están sacando, evidentemente. Apliquemos aquel aforismo nunca bien valorado que dice que nadie vende duros a 4 pesetas, ¿no? Eso está clarísimo. Entonces, cuando vemos que todo es gratis, pues algún otro beneficio están sacando, incluso aunque no lo sepamos, ¿no? Volviendo un poco al tema de tu pregunta y este tema que a mí me parece tan directamente relacionado y tan importante, que es el de la intimidad, recomiendo a las personas que nos puedan estar oyendo y que puedan estar interesadas que intenten ver una película relativamente nueva que se llama El Círculo, una película de Tom Hanks, y la protagonista es esta Emma Watson, la Hermione Granger de Harry Potter, ¿no? La actriz que hace de Hermione Granger. Es una película muy interesante, ¿no? Una chica que es experta en informática y que, bueno, es contratada por una empresa que, bueno, que se llama El Círculo, pero a todas luces parece algo tipo Google o algo así, ¿no? Una macroempresa informática cuyo dueño es el protagonista es Tom Hanks, ¿no? El actor que conocemos. Bueno, y esta empresa, sin querer hacer spoiler de la película para quien esté interesado o interesada, pero esta empresa se va caracterizando por ir captando cada vez más cuotas de intimidad de las personas, ¿no? Hasta el punto de proponerle a ella llevar una cámara todo el día conectada para interactuar con todo el mundo, ¿no? Y se empiezan a ver la cantidad de problemas que esto genera en las personas, en ella, en su familia, en los que la rodean, etcétera, ¿no? Y además no deja de ser interesante que los dueños de la empresa, digamos que eran los que proponían esta transparencia total y además haciendo referencia pues a intereses y a valores como la democracia, ¿no? La importancia de la transparencia total, radical en todo,
pero curiosamente ellos no estaban sujetos a esto, ¿no? Ellos tenían emails privados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que las personas, para hacer un buen uso de las redes sociales y aprovechar las ventajas que evidentemente tienen, por supuesto que sí, no quiero que se entienda que las estoy demonizando, pero sí creo que deben ir acompañadas las redes sociales de un uso crítico, de un pensamiento crítico, donde nos estemos planteando realmente qué estamos poniendo en ellas y para qué las estamos usando y qué beneficios estamos sacando realmente, ¿no? Cuánto de nuestra privacidad, cuánto de lo que yo entiendo como libertad, estamos poniendo o estamos perdiendo en favor de un rato por supuesto que de placer, de diversión, de conectar con otras personas, de conseguir seguidores, de conseguir fans, de conseguir me gustas, ¿no? Yo creo que hace falta hacer un uso un buen uso acompañado de un pensamiento crítico. ¿Y qué tipo de adicción crean las redes sociales? ¿Cómo y de qué manera nos enganchamos a ellas? Yo creo que tiene que ver con esta falsa sensación, falsa no, es una verdadera sensación de euforia que generan lo que sí creo que es una falsa sensación de popularidad, ¿no? Es decir, estamos ahí hablando de cuestiones muy relacionadas con nuestra autoestima, con la de ser visto, ser reconocido, ser aceptado y eventualmente ser querido, ¿no? Esto es algo que se vende de manera más o menos implícita en las redes sociales y se confunde pues con el alto número de seguidores, ¿no? Una persona que tiene un gran número de seguidores, pues se supone o se siente que es más popular, más querida, más seguida, ¿no? Evidentemente esto es la vieja necesidad neurótica que todos tenemos. Todos necesitamos ser queridos, todos necesitamos ser reconocidos, todos necesitamos ser aceptados y aceptadas, ¿no? Esto es fundamental y una necesidad básica del ser humano. Debemos recordar que el ser humano es un ser social. Nacemos digamos, con pocas cosas. Cuando nacemos somos casi una tabula rasa, ¿no? Un cerebro en blanco, un CD virgen, ¿no? Un CD en blanco, excepto por unas pequeñas programas, digamos, que están ahí preprogramados ya, que tienen mucho que ver con la supervivencia, ¿no? Y algunos de estos están relacionados con lo que llamamos las neuronas espejo. Las neuronas espejo son las que nos permiten relacionarnos, aprender por imitación, empatizar y adivinar o entender digamos, los estados internos de otras personas, etcétera, ¿no? Ya traemos un software, permíteme que siga usando el símil informático con nuestro cerebro, ya traemos un pequeño software programado para la interacción social, para el reconocimiento de caras. A los pocos días de nacer, ya el bebé reconoce caras y voces, especialmente de sus principales figuras de apego. Es decir, somos seres que estamos programados para lo social, para lo relacional. No podemos vivir aislados, solos, ¿no? Es una tortura enorme, ¿no? Entonces, las redes sociales han venido a dar una vuelta de tuerca sobre esta necesidad tan humana que es la de estar relacionado, la de estar incluido en un grupo y la de tener el reconocimiento de este grupo. Habría que ver hasta qué punto esa popularidad dependiente del número de me gusta es real. Depender solo de eso, y como tú decías antes, en detrimento de las personas que tenemos realmente a nuestro alrededor, porque no olvidemos que muchas veces cuando se da un perfil adictivo, un uso adictivo, empezamos a aislarnos de la familia. Estos son señales a tener en cuenta, ¿no? Y que muchos padres, pues a veces es lo primero que detectan de sus hijos, ¿no? Un cierto aislamiento en cuanto a la comunicación con la familia con la que convive, un exceso de horas de conexión a redes sociales, ¿no? De uso del dispositivo electrónico, el móvil, la tablet, lo que sea. Entonces, bueno, no debemos olvidarnos de que es curioso, ¿no? Cómo se sustituye unas relaciones que son virtuales frente a otras que podrían ser reales y que se están descuidando, ¿no? Y ahora, referente a esto que estamos hablando lógicamente, no es igual relacionarse con una persona cara a cara que por una red social a distancia. ¿Te has dado cuenta que de los últimos años para acá se ha invertido mucho trabajo y luego también te lo dan de forma gratuita casi siempre en crear todo tipo de emoticonos que puedan expresar todo tipo de emociones?
de forma que cada vez se hace menos necesario que las personas estén cara a cara y se lo digan. Porque yo recuerdo, por ejemplo, que cuando empezaron las redes sociales o el WhatsApp, muchas veces hablabas con alguien y al final era mejor incluso llamar, o si la cosa se calentaba y tú veías que había un malentendido, decías, mira, mejor lo hablamos cuando estemos cara a cara, o yo mañana te lo explico porque no me estás entendiendo, o tú lo leíste con un tono que no fue el que yo le di. Pero yo he notado que en los últimos, es que no te digo años, diría que sí, los últimos años, pero que a lo mejor son 2, se ha trabajado de una manera todo el tema de los emoticonos, primero de sentimientos, luego empezaron a ponerte también todos de alimentos, de maquinaria, de trabajos, o sea que lo puedes, muchas veces incluso solo con emoticonos puedes tener una conversación, no profunda, pero puedes tenerla. Y ya lo último que se está viendo desde hace unos meses, ya directamente son emoticonos con tu cara. O, mejor, no solo tu cara, sino la cara que tú quieres poner, con el peinado que tú quieres poner, con el cuerpo que tú quieres poner. De forma que ya no solo estás poniendo quién eres tú, sino la imagen que tú quieres dar o la que tú crees que tienes. Entonces, esto creo que es un agravante en el sentido de que cada vez nos lo están poniendo más fácil para no tener que vernos ni tener que relacionarnos entre nosotros, sino desde la comodidad de tú estar en tu casa donde tú quieras estar, hablar con otra persona y mantener la distancia. Desde luego que podría haber personas que lo hicieran así. No cabe duda que a pesar de todos estos avances en los emoticonos, efectivamente la comunicación todavía, pues por redes tipo WhatsApp o Messenger o lo que sea, ¿no? Donde, es decir, digamos, redes sociales gráficas, ¿no? Usando texto, al fin y al cabo, no deja de, a pesar de estos avances que tú has comentado, no deja de seguir siendo limitadísima a la hora de transmitir ciertos contenidos, ¿no? Aunque hayan puesto más emoticonos, más sutiles, más con emociones más intermedias, digamos, no cabe duda de que sigue reduciendo, digamos, la expresión emocional a cuatro símbolos, y desde luego nos perdemos la riqueza enorme que implica una expresión facial real, ¿no? El estar con una persona, no digo ya por vídeo, sino también en realidad, evidentemente, ¿no? Y lo malo es que no nos damos cuenta de esto. Lo malo es que no llegamos a entender que el lenguaje y el pensamiento tienen una relación bidireccional. Es decir, a este respecto a mí me gusta a veces buscar ejemplos en productos culturales, ¿no? En el cine, en la literatura, ¿no? Y a este respecto que estamos hablando, ¿no? De esta relación o simplificación de la comunicación emocional a través de las redes sociales, me viene a la mente el ejemplo de una novela distópica súper famosa de George Orwell, se llama 1984, donde él presenta un futuro distópico, según algunos ni tan futuro, sino más bien presente, ni tan distópico, sino bastante parecido a la realidad que estamos viviendo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso él hablaba de un hipercontrol de la población a través de cosas que hoy llamaríamos posverdad, etcétera, etcétera, ¿no? En cualquier caso, el aparato del gobierno que controlaba se caracterizaba por ir destruyendo el lenguaje. Conocían muy bien la relación que hay entre pensamiento y lenguaje, entonces se estaban encargando de editar lo que ellos llamaban diccionarios de neolengua, lo llamaban así en la novela, pero con la particularidad de que cada diccionario tenía menos páginas que el anterior, es decir, cada edición tenía menos palabras, ¿no? El objetivo era destruir el lenguaje, de manera tal que el pensamiento fuera cada vez más simple. Si un lenguaje no es un buen vehículo para un pensamiento, por supuesto que el pensamiento abstracto, el pensamiento filosófico, el pensamiento crítico, no puede desarrollarse con un lenguaje que no tiene ese tipo de conceptos. Entonces, pues evidentemente, si no tenemos cuidado, insisto, no se trata de demonizar las redes sociales, se trata de saber lo que hacemos y saber que, como tú bien decías, hay cosas que no se pueden tratar por las redes sociales. Hay cosas que no se pueden definir con un emoticono. Hay momentos en que las personas necesitamos la cercanía, la realidad, el contacto real. Si esto no es así, pues la comunicación es deficiente. La comunicación, digo, emocional. Todo aquellos elementos
metacomunicativos que no caben en el texto, que no caben en un texto tecleado o en un dibujo, y que tienen que ver pues con la entonación, que tienen que ver con toda esa prosodia emocional que tiene la comunicación y que va implícita, ¿no? Y que la entendemos perfectamente. Es algo a que estamos entrenados y enseñados para reconocer. Todo esto se pierde en la comunicación a través de redes sociales y de medios digitales. Y que yo creo que si estás hablando con una persona que, por ejemplo, te está contando que tiene un problema o que lo está pasando mal por alguien, si estás cara a cara, le puedes dar un abrazo, pasarle la mano por la espalda, le puedes coger la mano, o sea, puedes interactuar con ella o con él Claro. de otra manera que por redes sociales, por mucho besito, corazón roto y emoticono llorando que le mandes, no es igual. O sea, es que muchas veces creo que se utiliza esto también un poco como ya está, yo te animé, tú me dijiste que estabas mal, yo te dije que te entendía, que tenías razón, que me lo sentía mal por ti, pero después puse el móvil a un lado y seguí viendo la tele o haciendo lo que estaba haciendo. También creo que hay hay gente, porque me parece que yo lo he notado, no sé si será verdad o la percepción mía, hay gente que un poco utiliza también las redes sociales de forma en plan, yo ya cumplí, me dijiste que estabas mal, pues bueno, yo te dije que ánimo, que esas otras, ¿no? No, es que estoy mal. Uy, niño, pues anímate. Ah, vale, que era eso, que no era que tenía que seguir hundido en la mierda, que era que si estoy mal que me anime, ¿no? Pero incluso aunque indague más, venga, pues niño, tal, venga, pues si tal ya quedamos, no, coño, pues vamos a quedar hoy, que hoy es cuando estoy mal. Igual en 2 días que vamos a quedar, ya se me ha pasado, ¿sabes? Claro, Pues claro. veo también mucha gente que utiliza la red social un poco también como para escapar, digamos, entre comillas, de sus obligaciones como persona, que como amigo, como pariente, o sí, o como lo que sea, tendría que supuestamente estar ahí contigo. Entonces, te lo dice como por redes sociales y es en plan, se quitan el muerto de encima. Sí, evidentemente hay personas que funcionan así, ¿no? Es una especie Claro, yo de... no generalizo, digo que No, lo no, he no, notado en claro. ciertas personas, no que todo el que tenga una Efectivamente, red social sea así. efectivamente, hay personas que pueden hacerlo así, ¿no? Es decir, es la excusa perfecta para no implicarse en una emoción intensa, en algo que le genera dolor o desagrado. Entonces, bueno, se puede usar, evidentemente, como un estar sin estar, una especie de estar presente sin estar presente en realidad, ¿no? Como tú dices, cumplir, bueno, efectivamente, ¿no? Cuando lo suyo sería estar, ¿no? A mí se me ocurre, bueno, quizás una de las cosas más difíciles es acompañar a una persona en un momento de dolor, en un momento bueno, yo qué sé, de pérdida, de duelo, ¿no? Por un ser querido, alguna cuestión así. Es complejo y a la vez sencillo, porque muchas veces no hay que hacer nada, ni decir nada, sino simplemente estar al lado, aunque estés callado, ¿no? Si no hay que estar dando la tabarra a una persona que está pasándolo mal. Simplemente a veces con estar al lado, pues cercano, si es necesario, pues con un contacto físico o no, pero simplemente estar sentado al lado. ¿Cómo se hace esto? Por las redes sociales, ¿no? Como lo dejas en visto, como se suele decir, o le mandas puntos suspensivos cada 3 minutos para que sepa que estás ahí. O sea, no sé, es como difícil, ¿no? Hay cosas que nunca van a poder sustituir el contacto real, el contacto persona a persona. Y quien quiera hacerlo así, que siempre hay, evidentemente, como tú bien dices, no podemos generalizar, pero claro que hay personas que prefieren hacerlo así, pues porque no quieren hacerlo de otra manera, no son capaces, no saben, no se atreven a enfrentarse a la intensidad emocional, la que sea, ¿no? Emociones más positivas o más negativas. Entonces, bueno, pues no cabe duda que como instrumento que son, como decía al principio, pues desde la primera pregunta que me hiciste, ¿no? Como instrumento que son las redes sociales, lo que las hace positivas o negativas es el uso que hacemos. Hay personas pues, que harán un uso como este, tan neurótico como este. Y por último, Sergio, ¿puedes darnos alguna indicación o ejercicio para desengancharnos de las redes sociales o un poco estar más pendientes y más atentos de lo que nos rodea, como decías antes que nos pasaba?
Pues sí, me parece que es un tema muy interesante este que planteas. Y yo creo que simplemente, o sea, así como recomendación general, y siempre que no estemos hablando de una adicción instaurada ya como patología declarada, lo que podemos hacer es simplemente soltar el móvil. Es decir, no se trata de soltar las redes sociales, no se trata de aislarse del mundo digital, pero sí ponerle coto. Es decir, y para empezar, pues como padres y como adultos también usuarios, podemos pautarnos tiempos para esto. Sería un poco quizás extraño, no sé si inadecuado, que el uso de redes sociales ocupe todo nuestro tiempo libre. No digamos ya si esto se extiende ya al tiempo que no es libre y empieza a interferir en nuestra vida laboral, por ejemplo, ¿no? Esto podría dar lugar a consecuencias pues graves. Ya ahí tenemos un primer, digamos, criterio de definición de lo que es una adicción, ¿no? Un uso con una frecuencia, una intensidad y una duración del mismo que interfiere en nuestra vida laboral y nos impide valernos por nosotros mismos, ¿no? Sabemos que si perdemos nuestro trabajo, perdemos nuestra fuente de ingresos, la comida hay que llevarla a la mesa, ¿no? Pues si el uso de las redes sociales hace que perdamos nuestra fuente de ingresos, pues caramba, esto afecta a nuestro autocuidado y al cuidado de nuestra familia si tenemos familia a cargo. Esto es como para pensar que uno puede tener un problema, ¿no? Y estos casos se han dado. Yo sí, de hecho, conozco ahora mientras hablo, estoy pensando en dos concretamente, ¿no? De personas que han llevado su adicción o su uso de las redes sociales hasta el punto de afectarles en lo laboral, ¿no? En una que estoy recordando ha habido despido y en el otro caso ha habido apercibimiento por parte de la empresa, grave, ¿no? Entonces estamos hablando de que estas son situaciones que se dan. Primera recomendación, por concretar y no dispersarme más, hacer un uso racional, es decir, con tiempos medidos. Proponer lo que consideremos que es un tiempo razonable y respetarlo. Y el resto del tiempo, pues prestar atención a la vida cotidiana que sucede ante nuestros ojos sin intermediar ninguna interfaz electrónica. Con nuestros ojos, nuestros sentidos, es suficiente para poder vivir, ¿no? Y nuestro cerebro, digan lo que digan, todavía está preparado para funcionar de esa manera. Nuestro cerebro no ha evolucionado tan rápido como la tecnología, como lo digital. Hay artículos de investigación que para las personas que estén interesadas pues pueden consultar la última publicación de la revista de psicología Mente y Cerebro, muy interesante, es muy interesante. Y en este último número, como te decía, podrán ver un artículo donde se comentan los efectos en el cerebro de los niños especialmente del uso de tablets y móviles, digamos, como forma, digamos, primaria de relacionarse con el mundo, ¿no? Es decir, poco menos vienen a decir que se generan cerebros mal desarrollados. Cuando el desarrollo, cuando las tablets, los dispositivos electrónicos aparecen muy pronto en la vida de los niños, ¿no? Esos cerebros se desarrollan de una manera diferente y no tan plena y tan completa como sería deseable. Entonces estamos hablando de efectos reales sobre nuestro neurodesarrollo. Entonces, aparte de limitar el uso temporal de los dispositivos y de las redes sociales, yo además haría un plus, que es el aprender a usar eficazmente nuestra atención. Todo esto es parte de lo que hemos llamado las terapias de tercera generación, ¿no? Especialmente ahora se conoce, está muy de moda, el mindfulness, ¿no? El mindfulness también, en mi opinión, bueno, tiene su parte más desaconsejable, su parte más criticable, pero no cabe duda que en la medida en que es una tecnología, es una técnica que nos permite conocer y dominar nuestra atención y nos llama o nos proporciona herramientas para poder usarla de manera efectiva en nuestra vida cotidiana, pues no cabe duda que contribuye a fortalecer lo que yo decía que era como una especie de músculo de nuestro cerebro, ¿no? Esa atención que tenemos un poco dispersa, floja, entontecida, digamos, y sin capacidad de ser sostenida durante un tiempo prolongado, pues debido a la intensa estimulación que estamos recibiendo constantemente. Las técnicas basadas en el mindfulness y similares yo creo que son estupendas para el tipo de vida que llevamos hoy en día y las recomiendo a todas las personas que puedan estar interesadas.
Pues nada, Sergio, muchas gracias por todo lo que hemos hablado hoy y por atendernos y nos vemos en otro capítulo. Pues si decides seguir contando conmigo, encantado, Néstor, para mí es un placer, de verdad. Para mí igual, muchas gracias. Gracias a ti, hasta pronto. Chao. Esto ha sido todo en el capítulo de hoy. Como siempre, agradecerle a nuestro invitado por prestarse a colaborar y sacar tiempo para hacer la entrevista. Espero que os haya gustado el capítulo y que sirva en cierta manera para que todos pensemos en el uso que les damos a las redes y en cómo nos influye. Los que me escucháis sois todos y todas personas de mi entorno, por lo menos en su mayoría. Así que quiero vernos y oírnos en persona, disfrutando de una conversación, comida, bebida o lo que sea. No me seáis rancios y me digáis tenemos que quedar o hacer algo, si no tenéis intención de hacerlo. Siempre con mascarilla, distancia de seguridad y todo el protocolo que haga falta. Después de todo esto, simplemente me queda pediros que me sigáis en las diferentes redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Recordaros que os suscribáis en las diferentes plataformas en las que escuchéis el podcast, para estar informados de todo lo que pase. Estamos en Spotify, iVoox, Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast y YouTube, unas horas más tarde de la salida del capítulo. Sin más, sed felices y no deis por saco.